Bienvenido, amigo, hermano televidente que nos acompañas por Canal 93 de Servicable a este tu programa. Estamos acá pues con un tema de bastante importancia para nuestra vida diaria y esperamos de que sea una bendición para tu casa, para tu vida. Estamos acá en compañía del hermano Juan Macario, nuestro pastor Pablo Barahona y un servidor Armando García, y esperamos que también sea un momento de bendición para nosotros. Hermano pastor, el tiempo. Armando, hermano Juan, Dios les bendiga, y amigo que nos permite llegar a su hogar una vez más, gracias por ese privilegio que nos da. Queremos contarle que este mes estamos hablando mayordomía. Mayordomía habla de administración en la Biblia, y fíjese que cuando nosotros hablamos de eso, obviamente nos llama a la reflexión, qué es lo que se hace. Porque mire, esa es una cosa interesante, cómo administra, porque el tema de este día, como es mayordomía, cómo administra usted el dinero. Esa es una cosa seria, porque eso implica prioridades. Mire, déjeme que le cuente antes de que empecemos a hablar de la Biblia. Le contaba a los hermanos hace mucho tiempo, en la ruta que yo tenía como vendedor, me contaron una situación en un lugar específico, que había un hombre que lamentablemente tenía carencia, económicamente estaba muy mal. Era casado, tenía niños pequeños y tenía un nivel de pobreza altísimo. Pero era de los muchachos con los que había creció en ese lugar con bastantes. Entonces los amigos, la mayoría se habían pues ido mojados a vivir a Estados Unidos y ahí estaban. Entonces de alguien empezaron a hablar de que aquel estaba mal y entre los amigos que estaban fuera juntaron dinero y lo mandaron a traer. Cuando llegó ya tenía empleo. Total, a los 15 días él envió la primera remesa para su familia. Les repito, ellos vivían en un lugar porque no tenía dónde vivir. Uno de ellos le dijo que en su terreno hiciera una champita, que era de cartón, pedazos de lámina, pedazos de nylon. Así, mire, una extrema pobreza. Entonces vinieron ellos y le ayudaron, y él ya contento, ya tenía trabajo, ya tenía más para enviar a su casa, y efectivamente envió. Pero cuando llegó la primera remesa, llegó la esposa al banco, hizo el retiro y todo bien. Pero fíjese, interesante, yo le decía a los hermanos, ¿qué es lo que hubieran hecho ustedes? Porque si sus hijos no tienen zapatos, si sus hijos no han comido de todo, ahora que hay dinero, yo me hubiera dado el gusto, voy a ir a comer hamburguesa, voy a ir a comer taco, voy a ir a comer pollo, algo que hace tiempo he tenido deseos y que no he podido tener porque no hay dinero. Los tenis, ropa, los niños, cualquier cosa, lo que uno anda necesitado. Pero le digo, lo que hizo la señora al nomás recibir el dinero, salió de ahí del banco y se fue a meter al salón a arreglarse el cabello. Ahora, ¿para qué se arregló el cabello? Si la prioridad era los alimentos o la vestidura de los niños. Mire, se da cuenta, y entonces por eso es que nosotros queremos hablarle a usted de esto. Usted tal vez no lo ha hecho, pero tal vez conoce a alguien que hace eso. Porque entonces, mire, Eclesiastés capítulo 7, verso 12, ese es el texto que vamos a leer. La Biblia 60 dice, porque escudo es la ciencia, no te dice escudo. Es la ciencia, dice, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces aquí hay dos elementos interesantes. Uno es la ciencia o conocimiento, y la otra es precisamente el dinero. Ambos dicen que son un escudo. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese que cuando se habla ahí como un escudo, se habla como un amparo. Es decir, hay una protección porque le permite estar tranquilo. Hay que hacer un gasto de emergencia, usted tiene su ahorro sin ningún problema, paga lo que hay que pagar. Es una emergencia, pero tiene de dónde echar mano porque ya ha hecho un ahorro. ¡Qué bien! Ese es un escudo en ese sentido. Le da calma. Quiere comprar un aparato, quiere hacer algo, tiene el ahorro precisamente para eso, así que sin ningún problema, sin que le afecte su presupuesto. Todo va bien. Pero ahí dice, la sabiduría es mejor, dice. ¿Por qué? Porque está la ciencia del conocimiento, está el dinero, pero sobre ellos dos hay algo fundamental que es la sabiduría. Porque dice que no solo la sabiduría permite administrar bien el conocimiento y permite administrar bien el dinero, sino que además de eso da vida. Entonces mire, eso es lo que usted necesita en algún momento, aprender. ¿Qué es lo que debe de aprender? A ser buen administrador. Pero para ser buen administrador, lo primero que tiene que pedir es sabiduría de Dios. Ahora lo interesante es que el libro de Santiago, capítulo 1, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios.
Otras dice, demándela a Dios, pero él dice, el cual la dará abundantemente y sin medida. Entonces, para poder administrar, usted necesita tener sabiduría. Porque la Biblia dice que hay hombres que reciben bienes, reciben dinero, reciben honra, pero Dios no les da la capacidad de disfrutar eso. Pero por el contrario, hay quienes tienen poco. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma poco, coma mucho, pero al rico sus riquezas ni siquiera lo dejan dormir. Mire la diferencia que hay. Pero entonces, ¿qué pasa? El punto es cómo administra usted. Porque esa sería la clave para este día, fíjese. Y es donde tanto usted como yo tenemos que evaluarlo. Porque si usted no hace las cosas de una manera adecuada, le va a causar problemas a la gente que vive con usted. Entonces, mire, ya participando de esa situación, usted ya consideró que tiene que aprender a administrar el dinero. La pregunta primera sería para usted, ¿cómo es usted para administrar el dinero? Mire, fácil. Viene una persona, recibió el dinero, ¿cuánto fue este mes? 29 de noviembre le pagaron, le dieron cheque, le dieron efectivo, lo depositaron a cuenta, cualquiera de las tres. Entonces vino él, el 30 hubo feriado y el primero era feriado bancario, entonces tuvo 4 días de descanso. ¿Qué pasó? Entonces mire, aprovechando que había descanso, sí, se fue a tal lado, se fue de vacaciones, dice él, qué bien, bien relajado. Pero ya vino el 2, cuando se dio cuenta, el sueldo, lo que le dieron, se gastó más de la mitad. No había pagado agua, luz, teléfono, no había pagado colegio, no había dado gasto. Ahorita ya está pidiendo pelo. No pudo prever de que tenía que irse en carro todos los días a su trabajo, entonces ya no tiene dinero para gasolina, ahora tiene que irse en bus hasta que le vuelvan a pagar. O lo que hacen muchos, agarran la tarjeta y se entrampan mucho más. Y ese es otro pago que tenía que hacer. Pero como ya se lo gastó, se da cuenta, le pagaron ayer y hoy ya no tiene dinero, tiene problemas, no es buen administrador. Porque tal vez no sabe ni en qué se lo gastó, está delicado. Pero si hubiera hecho el presupuesto, dice hay que pagar esto y lo otro, y lo pagó todo, está bien, porque ya sabe que está solvente. Le quedó poco, pero está solvente. El problema es que se lo gastó y ni siquiera hizo un pago. Ahí sí hay problemas. Entonces, mire, la Biblia dice esto, Génesis 47, verso 14, que José fue probado en 3 cosas. 1, en casa de Potifar. 2, en la cárcel. Y 3, cuando estaba como segundo en el reino. Y entonces cuando estaba como segundo en el reino, dice, el único que estaba encima de él era el faraón. Él hacía lo que quisiera. Pero entonces él vino en el tiempo que había abundancia, preparó los hilos, almacenaron todo lo que había. ¡Qué bonito! Cuando llegó el tiempo de escasez, el pueblo empezó a clamar por alimentos y Faraón le dijo, vayan con José, y José les vendía. Y empezó a vender y a vender y a vender, y en el término de 2 años, la gente se quedó sin dinero. El verso Génesis 47, 16 dice que después ya no tenían cómo pagar. Entonces, ¿qué hizo? Le recogió su ganado. ¿Qué hizo después? El verso 20, compró toda la tierra de Egipto. Fíjese. Mire, el verso 23 dice, he aquí, os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra, para Faraón. Mire, todo lo adquirió José. ¿Cómo lo hizo? Porque él era buen administrador. Tenía para sí mismo y tenía bastante para vender. Pero mire, ¿qué hace un administrador? Les repito, como él aprendió a utilizar bien el dinero. Todos querían hacer tal cosa, pero él no. Él hizo lo adecuado. ¿Por qué hizo lo adecuado? Porque supo cómo manejar las cosas. Y cuando los demás estaban en escasez, él tenía la abundancia. Mire cómo debe ser un buen administrador. Entonces les repito, el primer elemento aquí es interesante porque José ahora les dice, yo los compré a ustedes. Ahora a ustedes le pertenecen a Faraón. Ahora donde ustedes viven, sus casas es de Faraón. La tierra, los animales, todo eso es de Faraón. Ya nada es suyo, ustedes todo le pertenece a Faraón. Pero entonces dice él, para que no tengan esas penas de qué vamos a hacer, Génesis 47, 24 dice, vamos a hacer algo. Les voy a dar semilla suficiente, el trigo. ¿Qué van a hacer? Cuando llegue la cosecha, dice, 1, van a darle la 5ª parte a Faraón. Y 4 partes serán, 1 para sembrar, 2 para mantenerse, 3 para la casa y 4 para alimento de los pequeños. Mire, entonces viene él y pone un parámetro.
¿qué hace? ¿Cómo administra la gente el dinero? ¿Cómo administra los bienes? De acuerdo al concepto de José. Mire, uno dice, en primer lugar dijo, hay que quintar la cosecha, el 20% es para las obligaciones o los impuestos, lo fijo que hay que hacer. Las cosas que usted no se puede quitar nunca. Agua, luz, teléfono, tiene que pagar toda la vida. Pero este mes no lo uso, pero tiene que pagar si no le cortan la luz. El agua también se la cortan. ¿Se da cuenta? Lo que usted tiene que hacer en primer lugar es sus obligaciones, es lo primero que tiene que salir. El colegio, ¿cómo va a ser posible que alguien deba 6 meses de colegio? No está administrando bien. No, usted lo primero que tiene que hacer es pagar. ¿Por qué? Porque su hijo puede ir a estudiar, pero si no están al día no le dan los exámenes. Mire, los está exponiendo o lo mandan de regreso a su casa. Así lo hacen en la capital algunos colegios. No está al día, ya no lo dejan entrar. Mire, entonces se da cuenta. Lo primero que hay que hacer es, uno, paguemos las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Los impuestos. ¿Cuáles las obligaciones? Los gastos fijos que, les repito, nunca se puede quitar usted. Ese es lo básico. El segundo aspecto es cuando le dijo, miren, ahora lo que van a hacer es sembrar la tierra. Pero nosotros no tenemos terreno para sembrar, tiene razón. Pero entonces ahí es la inversión que usted tiene que hacer. Porque si usted tiene su negocio, tiene que invertir una parte en el negocio. Vendió, panadería tiene. Vendió todo el pan, tiene que comprar más harina, tiene que comprar más material para seguir produciendo pan. No se va a quedar sin eso, sino, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, usted necesita invertir para tener siempre que vender. Pero yo no tengo negocio, yo trabajo. Muy bien, usted tiene carro, usted tiene moto, hágale el mantenimiento al vehículo, cámbiele el aceite, los frenos, no sé, mire, algo, porque eso es con lo que usted trabaja. Hay una frase que se dice, no sé si la han escuchado ustedes, es que mi carro es mi machete. Así lo dicen algunos, porque él es vendedor, anda en carro, es cobrador, anda en moto. Sin moto no puede ir a cobrar. ¿Se da cuenta? Entonces el segundo aspecto es inversión. Las llantas están lisas, cámbielas. Es que muy caras, cámbielas. Se está exponiendo. La batería no sirve, cámbiela. Pero al empujón arranca, cámbiela. ¿Se da cuenta? Inversión. Si usted no hace eso, tiene problemas. La tercera etapa, ahorita le doy tiempo a los hermanos para que ellos le cuenten de todo. Los dice, para vuestro mantenimiento es el uso personal. Usted tiene que prepararse también, porque usted en donde trabaja, tiene que tener uniforme, por ejemplo, tiene que usar un tipo de zapato específico, de acuerdo a la profesión que tiene. Tiene que usar guantes, casco o algunas situaciones. Todo eso, lo de uso personal, su presentación, todo lo que usted requiere, ahí va también. Esa es parte de lo que tiene que invertir. La otra cosa, decía ahí, para vuestras casas, que es mantener los aspectos fundamentales del hogar. Ya no sirve la bombilla, hay que comprar otra. Se descompuso la llave del chorro, hay que cambiarla. Quebraron un vidrio, hay que comprarlo y reponerlo. Mire, el mantenimiento de la casa es fundamental. Si usted no hace eso, y mire, y de último dice, para alimento de vuestros pequeños, el sustento familiar. Todo eso lo tiene que prever usted si es buen administrador. Pero si no, lo que va a hacer es, me voy a pasear y a ver cómo salimos. Ya sabemos, va a salir mal, ¿verdad, hermanos? Estaba viendo yo acá, hermano, usted que mencionaba espíritu de pedirle sabiduría a Dios. Estaba viendo, recordándome un tema donde dice que esos espíritus el Señor los envía en pares. Y ese espíritu de sabiduría dice que lo envía con espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¿verdad? Porque una cosa que a mí me enseñaron de pequeño es, tenés que taparte hasta donde te alcance la chamarra, me decía mi mamá. No meterse en cosas que la economía de uno no lo soporta, ¿verdad? ¿Cómo así? Por ejemplo, como todos en la cuadra donde yo vivo compraron televisor de 60 pulgadas y 4K y que no sé qué, que no sé cuándo. Y a mí a lo que me alcanza es tal vez a un televisor pequeñito de ese tamaño, ¿verdad? Pero de 14, pero y como todos tienen y yo también quiero, entonces ahí es donde uno tiene que aprender.
Y hablábamos de la mayordomía, si somos fieles en lo poco, Dios a su tiempo nos va a dar lo mucho. De hecho, yo me recuerdo cuando yo ni siquiera casa tenía, pero fui fiel en modestia aparte, ¿verdad? En echarle la mano a mis papás, y a su tiempo el Señor me dio mi propia casa. Pero estaba viendo acá, hermano, que algo que mencionó, y eso me recordó algo. Al momento de hablar de dinero y de economía, una de las primeras cosas que se deben de quitar son las costumbres. Porque, por ejemplo, yo me topé con muchos compañeros en el trabajo donde decían, y yo emocionado que había adquirido mi casa, me habían aprobado y todo, y les comentaba, y yo les preguntaba, ¿y vos cómo vas con tu casa? Yo vivo alquilado. Y le preguntaba a Sultano, como a 3 o 4 personas. No, yo vivo alquilado. Y yo los senté y les hablé. Y le dije, mira, desde que te conozco hasta esa cantidad de años ya hubieras hecho tu casa, ¿verdad? Porque todo el dinero que estás pagando en alquiler, hubieras ido a conseguir en algún lugar una casita modesta y ya la hubieras pagado. Ya hubieras empezado a pagar la segunda casa por el tiempo que va. Entonces, reaccionaron algunos. Y me dio alegría ver que algunos, bueno, otros se fueron por la borda, pues porque se metieron en las casonas, pero ahí están, ¿verdad? Y otros que ahí ya van a medio camino. Y qué bendición poder ver que esas personas, y a lo que iba era esto, quitar la costumbre. ¿Pero por qué? Porque su mamá alquiló, su papá alquiló. Entonces, ¿qué le toca a él? Alquilar. Y no, momentito, sino que uno debe de luchar también por lo propio, ¿verdad? Amén. Y eso de verdad, la mala costumbre viene muchas veces del hogar. Porque mire, por ejemplo, yo era vendedor, yo ganaba muy, pero muy bien. Y a mí nunca me orientaron para que comprara casa. Y me malgastaba el dinero. Ni cristiano era, peor. Nunca hice algo bueno con eso. ¿Pero por qué? Por eso, porque nunca fui orientado a que invirtiera comprando ni siquiera una televisión, ni siquiera eso, no. Mire, como uno estaba. Porque no, el drama familiar es que así estamos bien. El drama de muchos es, no hombre, compremos solo cosas usadas, se acostumbraron a eso. Y no debe ser así, uno tiene que romper. Precisamente por eso Pedro dice, fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Cuál era la costumbre, como decía Armando, de los padres? En una casa, ahí viven todos. Entonces, de lo que era una casona se convirtió prácticamente en un palomar. La casa estaba diseñada para 10 personas, viven como 40. Ay, Dios, no hombre, se imagina usted, 30, 40 personas en un terreno, pero es grande, cabemos todos, sí, pero tiene un solo sanitario y solo un contador de luz. Y sale tanto de luz y todo el tiempo están peleando por pago sale mucho de luz, mucho de agua, mucho, y que no hay espacio, que no puede correr, que el otro metió un carro, que metió una moto, que una bicicleta. Mire, ¿por qué? Porque se acostumbró a estar ahí amontonado. Eso no es un aspecto del cual usted tiene que salir, pero ¿cómo? Si usted aprende a ser buen administrador. Si usted no es buen administrador, como dice Armando, mire, ¿cuánto paga uno? Hablemos una casa, 2,000, que no es regular, aquí en la capital hay de 3,000, pero pongamos una aquí, 2,000. Usted dice, pago 2,000 de casa, muy bien, pagó 24 en un año, 24,000. 24 por 5 años son 90,000, ¿verdad? No, 20 por 5 son 120,000 en 5 años. En 10 años pagaría 240,000. En ese precio le sale una casa aquí. Mire, se da cuenta, como dice Armando. Y es que no voy a poder pagar. ¿Cómo no va a poder si está pagando el alquiler? Y puede que hasta menos tenga que pagar por casa propia. Pero ese es el problema. El problema es las costumbres. Y por eso es cómo administra usted el dinero. Eso es fundamental, porque si usted es del tipo de persona que, le repito, le dicen manita rota, recibió el dinero y al rato ya no tiene nada, y solo sabe que tenía un billete de 100 y de ahí no se recuerda, pero ni dónde se quedó el vuelto, tiene problemas. Y eso que es cristiano. Ahora si fuera borracho, peor. De veras, yo trabajé con personal que le pagaban hoy, se iban a emborrachar, al otro día llegaban a la empresa sin dinero, a prestar dinero, a hacer un vale porque los habían dejado sin nada. No sabían si se los gastaron o se los robaron. Miren lo serio que es. Una costumbre que yo vi y que vi, era un programa que restauraban familias, y uno de los problemas de uno de los casos era de que venía, la señora iba al supermercado, iba con su hojita de presupuesto, pero el vuelto
El cambio lo agarraba con la factura y lo metía dentro de las mismas bolsas del mandado. Entonces cuando llegaban, sacaban todo y todas las bolsas a la basura. Entonces cada cambio, porque no iba a un solo lugar, iba al súper, a la carnicería, a varios lados, y ahí iban los vueltos, y todo ese dinero, como lo metía en las bolsas de basura, se iban. Yo no sé por qué en algún momento empecé a experimentar eso. Hacía lo mismo, son 30 len, ahí los metía y pum, a la basura, hermano. Que si un día empezó el señor a apretar, al punto de que uno empieza a buscar moneditas abajo de lociones para ver de dónde, porque entonces ahí me acordé de eso. Entonces dije, yo nunca más, todas las moneditas en un lugar en donde yo sé que en algún momento nos van a servir. Acumulada. Incluso yo trabajé en banco y vendíamos una cuenta de ahorro. Y le decíamos al cliente, usted tiene que ahorrar, le hablo hace unos 20 años, como 100 quetzales al mes. Ah, no, tanto decía la gente, no hombre. Y uno me contó, fíjate, me dijo que yo empecé a hacer el ahorro porque dije, él tenía un restaurante, fíjense, que hacía ahí comida, pero a la par vendían chuchitos, que tostadas, que agua, así, atol, cosas que él no hacía. Entonces decía, una tostada, un chuchito, un atol de eso, y así compraba. Entonces él decía, no, dijo, no voy a comer. Iba a comprar una tostada, ¿qué vale la tostada? Tanto. Agarraba el dinero y lo metió en un bote. Un chuchito, mejor no, al bote. Un atol, no, mejor no. La refacción panes con esto, no, al bote y al bote. Y cuando hizo cuentas a fin de mes, había ahorrado en ese tiempo más de 300. ¿Por qué? Porque dejó de refaccionar y hasta bajó de peso. El café, cabal, efectivamente, peor así, es como el que me gusta a mí, el capuchino, le invito para que me lo traiga. Entonces, mire, la cuestión sale caro, se da cuenta, pero ¿cuál es el punto? La administración. Y esa es la base, porque mire, usted dice, por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero para prosperar, tiene que aprender a administrar. Usted no administra bien, entonces no es fiel en lo poco. Y si no es fiel en lo poco, no lo ponen en lo mucho. Pero entonces sigamos, porque mire, aquí hay otra cuestión importante. ¿Qué es lo que pasa? Éxodo 22:25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no les cobrarás interés. Y Deuteronomio 23:19 dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero. Entonces fíjese que ahí hay una cuestión, porque obviamente lo que se habla es de al prestar, está diciendo no tenés que obligar a la gente, no tienes que exigir, porque ¿qué es lo que pasa? Si no te conviertes en un usurero, un prestamista y que obligas a la gente a que aunque no tengas te dé lo que sea. No, lo que está diciendo es, en primer lugar, aprende a administrar tu dinero. Pero es que tiene necesidad y dice que mañana me lo paga. Está necesitado, no te va a pagar. Eso ya uno tiene que tener claro. Viene una persona, déjeme, por ahí una vez una persona me dijo hace años, fíjese que yo no he pagado el colegio del hijo. Eran como 200 al mes. Pagué solo la inscripción y el primer mes y algo ahí. Y debía como 1.500. No había pagado no sé cuántos meses. Mire, no pudo pagar 200 al mes. Présteme el dinero para pagar eso y yo se lo pago la otra semana. No pudo pagar 200 al mes, no iba a pagarme 1.500. Entonces ahí dice, si prestas dinero no serás usurero, no vas a exigir. Y dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero. ¿Cómo? No le va a pagar ni lo que le prestó, mucho menos el interés. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Usted quiere ser buen administrador? No esté prestando dinero. Por cuestiones de dinero, lamentablemente, se pierden hasta buenas amistades. ¿Por qué? Pero es que es mi compadre, el amigo del alma, sí, pero él está bien endeudado porque no administra bien. Pero es que es lo del colegio y él me prometió que el domingo me lo da y el lunes ya voy a pagar al día yo el colegio. No le va a pagar y usted se va a desajustar de su presupuesto. Pero es que tiene necesidad, tiene razón, pero no meta las manos al fuego. Porque le repito, se pueden volver hasta enemigos por cosas de dinero. Y es lo que dice, usted quiere ser buen administrador, no se meta, ¿sabe qué haga? Regálele dinero. Es que quiere 500 quetzales, regálele 20, regálele 50. No le esté dando lo demás si no le va a pagar.
Ese es el error que hay, porque mire, muchas veces la gente, mire, necesidad y ganas de gastar todos tenemos, ¿verdad? El problema es dinero para pagar. ¿Será que todos tienen? No, porque son malos administradores. Y si él es mal administrador, le repito, usted va a terminar pagando, ¿verdad? Sí, quería aportar acá de que la Biblia también dice, ¿verdad? Digamos, no, que no prestemos para evitar esos inconvenientes que perdamos. Y eso lo vivimos todos los días en las empresas, en el trabajo, ¿verdad? Yo he conocido personas que en el trabajo, por ser compañeros y de muchos años, dice, mira, préstame, ¿verdad? Y ahí te lo voy a pagar en la otra quincena, ¿verdad? Y resulta que el compañero ese no recibe ni salario porque lo tiene, ¿cómo le llaman a eso? Embargado, esa es la palabra, tienen embargado porque tienen problemas, ¿verdad? Y lo otro que quería comentar es que en la Biblia dice que también no seamos ni fiador, ¿verdad? Porque digamos, ahí sí que una mala administración del dinero nos hace pedir prestado, o en otros casos otro presta y servirme de fiador. Y eso se vuelve un problema pero tremendo, porque arruina también el estado económico de otra persona, porque viene esta persona, prestó, le serví de fiador, resulta de que se van y de ahí ya no pagan. ¿Y qué deja al otro comprometido, ¿verdad? Yo en la empresa ha pasado mucho y a raíz de eso ya aprendieron bastante también, ¿verdad? Porque muchos compañeros en determinado momento hicieron esos famosos préstamos mancomunados y resulta que uno, se volvieron enemigos, dos, el otro se desapareció porque no pagó, dejó bien endeudado. Y entonces muchos han aprendido, les digo, porque sí, ya ahora ya no es tan común que venga otro y que le diga, mira, sírveme de fiador, porque ya no le sirven de fiador, porque por lo mismo de los antecedentes que han ocurrido dentro de la misma empresa, ¿verdad? Y muchas veces pasa digamos, en las colonias, con las amistades, los vecinos, que mire vecino, ayúdeme, présteme. Yo tuve un vecino, ¿verdad?, que en determinado momento llegó a prestarme a la casa, a tocarme, ¿verdad? Mire, fíjese que quería molestarlo, ¿será que usted no me presta 200 quetzales? Pero ahí sí que la mala fama de las personas se van corriendo. Y resulta que esta persona, cuando llegó a prestar, dije yo, este no paga, ya lo conocíamos. Y anda, pero mal, ¿verdad? O sea, hasta andaba necesitado, porque sí, yo lo conocía bastante. Entonces le dije yo, mira, te voy a regalar 50 quetzales, ¿verdad? No me los pagues o te voy a regalar el único que te puedo dar. Porque ya sabía de que si yo le prestaba los 200, nunca más, sí. Entonces aquí viendo, digamos, Éxodo 22, 25, ¿verdad? Si prestas dinero en el pueblo, dice a los pobres entre vosotros no serás usurero, ¿verdad? O sea, que digamos que no vaya a estar reclamando, ¿verdad? O exigiendo, o ahí sí que el interés o algo adicional por ese préstamo, ¿verdad? Porque ya sabe a qué se está metiendo, ¿verdad? Pero el verso al que yo iba era también la contraparte también, ¿verdad? De no ser fiador, porque ese también es otro de los puntos bien fundamentales, ¿verdad? Me estaba recordando, hermano, de que estaban en otro país, ¿verdad? Estaban buscando plazas, habían plazas y estaban buscando personas para ocupar la plaza. Y yo propuse a una persona. Entonces viene el encargado y me dijo, mira, esa persona no. Y yo me quedé así como, ¿pero por qué? Si esa persona es puntual, dedicada, sabe, tiene conocimiento, tiene experiencia en empresas de prestigio, ¿por qué no? Y me quedé con la duda. Luego lo volví a proponer, pero ya por curiosidad. Entonces le dije, mira, te propongo a tal persona. No, ya te dije que a esa persona no. ¿Pero por qué? Ahí ya pude preguntar por qué. Es que esta persona, yo tengo conocimiento de todas las deudas que tiene, está endeudado hasta el cuello. Y las cosas por las cuales lo han corrido de los últimos 2 trabajos ha sido por las deudas. Dije yo, entonces ya no metí yo más, porque esas cosas uno no las ve, ¿verdad? Pero eso lo sigue a uno, ¿verdad? Así como la buena administración también lo sigue a uno, ¿verdad? Amén. Fíjate que, por ejemplo, a mi hijo, donde ha trabajado, como son empresas grandes precisamente, lo primero que hacen es que le sacan su perfil económico para ver cómo está. Y el último, donde llegó uno, le dijeron, mire, sí, usted está
Si usted tiene deuda, un extrafinanciamiento en tarjeta, usted tiene, va al día en sus pagos, va al día, pero lo vamos a contratar, pero tiene tantos meses para limpiarla. Eso sí, de una vez se lo dijeron. Pero mira cómo es la cuestión, desde el inicio ya sabían. Es que, otra cosa, había mi amigo, decía, es que aquel tiene trabajo, está bien necesitado. Ese es el primer candidato para que roben la empresa. Porque como está muy necesitado, viendo, está este vaso en la empresa, se lo llevó y lo vendió. Estaban esas frutas, se las llevó y se las comió. Está no sé qué, y empieza a robar, porque está muy necesitado en lo que recibe dinero. Y solo recibe y está pagando y no le alcanza. Entonces, para recuperarse lo que consiga por todos lados. Allá en la empresa llegó un hombre, y bien inteligente, llegó, me dijo, fíjate, dijo que mi esposa se quedó con el carro en el anillo periférico. Préstame 100 quetzales para gasolina, pero no eran ni las 8 de la mañana. Pero yo como ya había hecho mi liquidación, mira, yo no tengo, le dije, porque a mí no me gusta cargar efectivo, prefiero usar la tarjeta. Entonces le dije, mira, entonces yo no tengo, aquel tiene. Y cabal le dijo. Pero entonces yo me puse a pensar, después reaccioné. Él dice que la esposa se quedó en el carro con el carro sin gasolina en el periférico, y que él necesita los 100 para eso. Pero ¿cómo va ella cómo va a sacar el dinero? ¿Cómo le va a ir a depositar él si él no tiene permiso para salir de la empresa? ¿Cómo no? Y me puse a pensar en todo eso, pero así lo dejé. Hasta después me enteré que era la costumbre. Agarraba a cualquiera y le prestaba, y ¿qué pasaba? Le prestaba 100 y nunca les pagó. El mal hábito, y cabal cuando se dieron cuenta hasta en la empresa había robado. Entonces lo despidieron. Es la gente muy necesitada. Ese es un problema. Entonces usted no tiene que ser así. Usted se quedó sin trabajo, tiene derecho a un día de descanso y de ahí a buscar trabajo hasta que consiga. Pero nada de que me voy a pasar 6 meses sin trabajar. No, usted así tiene que hacerlo, sobre todo uno de casado. Tiene eso. Porque le repito, si no se viene a convertir en un pobre, y siendo pobre lo van a estar llamando, mire que su deuda está así, mire que su deuda... Y hermano, qué terrible es. Mejor sigamos adelante, ¿verdad? Porque dice ahí Nehemías, mire, este es interesante, Nehemías 5:4 dice, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Y el verso 5 empieza a decir que ¿qué pasó? Dimos nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de las hijas que ya están ahí, ya ni siquiera tenemos oportunidad de rescatarlas. Quedaron como esclavas. Nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El verso 11 de Nehemías les habla, dice, les ruego que le devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. La parte del dinero que les dan, el grano, el vino, el aceite, que demandan de ellos como interés. ¿Sabe cuál era el problema? Mire, primero empeñaron la tierra, empeñaron la viña, empeñaron la casa, empeñaron el carro, no tenían qué más, vendían a los hijos como esclavos. Tenían 5 años para rescatarlos, pero ya no tenían. Y cuando tenían que pagar los impuestos, no tenían ni para eso, hasta para eso prestaban. Entonces, por eso dice, hasta eso prestaron. Entonces, mire, ¿qué agarraron? Deuda sobre deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Les repito, casa, carro, negocio, el terreno, los hijos, hasta la cosecha debían ya, los impuestos, mire, todo era deudas. Entonces, ¿cuál es el problema? La mala administración, porque ya tiene una deuda, ¿para qué quiere otra más? Es que aquí me ofrecen y necesita, no, pero como ya que me lo ofrecen, ¿para qué se debe endeudar? No, hombre, se da cuenta, mire, por eso usted tiene que ser un buen administrador del dinero. No agarre compromisos si no los necesita. Lo óptimo es que usted haga ahorro, mes a mes. Haga un ahorro. Si usted se acostumbra a ahorrar, mire, es fácil la cuestión. La frase famosa, el que guarda siempre tiene. Pero ¿cuál es el problema de mucha gente? Todo se lo gasta, no se acostumbraron al hábito de ahorrar. Y mire, usted aquí tiene agencias bancarias, tiene la cooperativa, tiene todo donde hacer ahorro. Eso tiene que tomarlo como un hábito para que entonces usted quiere comprar algo. Como decía, quiere hacer una compra. Ahorita el mundial, es que salieron en oferta los televisores, muy bien, pero lo necesita. No, pero está a buen precio. ¿Y qué va a hacer con el otro? Ahí lo vamos a guardar.
Mire, no hizo nada bueno. ¿Se da cuenta el error que hay? A veces usted y yo cometemos un grave error. El error es que agarramos deuda tras deuda, o tapamos un hoyo y destapamos el otro. ¿Sabe qué? Y le digo, yo trabajé en banco y me daba cuenta, tenía amigos, compañeros que tenían 2, 3, 4 tarjetas de crédito. Hoy es el pago de esta, no tiene dinero, sacan efectivo de esta y pagan allá. Ahora ya, a esta hay que pagarla pasado mañana, a la tercera tarjeta le sacan para pagar allá, y así mantienen un círculo hasta que al final topan con todas. Y están bien endeudados. ¿Por qué? Mala administración del dinero. Y les repito, mire, estos, pero ya ni los hijos podían rescatar, porque si no tenían para vivir, no tenían para lo básico que eran los impuestos, mucho menos iban a tener para rescatar a los hijos de la esclavitud. Y ese es el peligro grande que hay. Y es donde usted tiene que aprender a ser sabio, a ser un buen administrador. No se meta tanto préstamo. Agarre, aprenda a vivir con lo que tiene. Es que es muy poco, pues aprenda a comer poco. Pero es que yo tengo ganas de tal cosa, no le alcanza, para que quédese con la gana. Pero no tiene que hacer eso, porque si usted hace eso, ¿sabe qué va a hacer? Va a arruinar su futuro y el de los hijos. Está pagando su casa, el gran esfuerzo para el enganche, el gran esfuerzo para pagar mensualmente, pero como ya dejó de pagar, ¿qué le ocurrirá? Un día ya deja de pagar, le quitan la casa y perdió todo. Ahora tiene que ver dónde va a alquilar, a donde mi papá, donde mi suegra. Muy bien, pero no tiene nada propio. Hay un cuartito, va otra vez. ¿Se da cuenta cómo se entrampa la gente? No debe ser usted así. No debe ser así, porque como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender a ser administradores. Por eso es fundamental la mayordomía, para que usted haga cuentas. ¿Verdad que sí? Dice, hermano, que estaba escuchando un predicador que él decía que las deudas es agarrar compromisos o luchas futuras, ¿verdad? Del futuro estamos echando mano y echándonos la carga en este momento, y no es así. Señor Jesucristo dice en capítulo 6 de Mateo, creo por ahí, donde dice que cada día su propio afán. Entonces, estaba viendo, yo había notado acá que hay diferentes tipos de cosas que nos pueden llevar poco a poco, ¿verdad? O sea, nosotros nos podemos poner, como dijo el Señor Jesucristo, tome cada uno su propia cruz y sígame, y vamos nosotros para arriba, siguiendo al Señor Jesucristo, camino celestial, ¿verdad? O podemos ir de regreso a Egipto, ¿verdad? Lo que mencionaba, creo que no sé si fue el domingo, que nosotros podemos tener actitudes que nos lleven de regreso a Egipto. Entonces, por ejemplo, lo que son préstamos, créditos, tarjetas de créditos, empeños. Acá en Guatemala se maneja el tema del cuchubal, no sé si lo he escuchado, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, uno arriesga y uno empieza a acostumbrarse y poner en riesgo no solo el futuro nuestro, como nosotros que somos cabezas paternas, ¿verdad? O en el caso de las mamás, sino que podemos poner en riesgo el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Por una mala costumbre. Me recuerdo yo en este tema de los cuchubales, a mí me parecía seguro porque es un tema que son gentes de trabajo, pero de repente fulanito no pudo pagar porque tuvo un accidente, menganito no pudo pagar porque se enfermó, y entonces la persona que llegó de último se quedó sin nada, y eran cantidades que eran considerables, ¿verdad? Entonces sí es bien importante tomar en cuenta lo que nos dijo el Señor Jesucristo, cada día su propio afán. Sí, algo fundamental, y está revisando ahí los textos que vimos, hermano. Esta persona o esta familia estaba 5 veces endeudadas. O sea, los 5 parámetros que dejó José, ¿verdad? Porque estaba pidiendo para pagar los impuestos, o sea, tenía. Y entonces, revisando uno por uno, podemos observar de que digamos, la gente que vive en extrema pobreza o con mayor necesidad es porque ha caído en este vicio, en una mala administración del dinero, porque en su momento sí han tenido, pero la mala administración los ha llevado a la ruina en todo lo que ellos han tenido, porque el que es albañil viene y empeña o vende sus cosas. Y me pasó, ¿verdad? Con un albañil que nosotros contratamos, que el primer día de trabajo, mire, ¿será que me puede dar unos 200 porque necesito comprar tal herramienta? Es que la tenía, pero por necesidad la tuve que vender. O sea, vendió su herramienta de trabajo. Entonces caemos a este círculo, ¿verdad? Este círculo de un mal vicio, ahí sí que de malos hábitos que tiene la persona, ¿verdad?
Y es cierto, había un hermano ahí, él era herrero. Y como dice el hermano Juan, vendió su aparato de soldadura. ¿Con qué va a trabajar? ¿Con qué va a trabajar si su trabajo era de herrero? ¿Con qué va a trabajar si no tiene con qué? Tiene que cambiar de profesión. Mire, y eso es cierto, porque mire, hay gente que hace eso y no hay que hacer eso. A veces la gente se desespera. No, hombre, siéntese, hable con su pastor. Dígale, pastor, mire, tengo este problema, que ore por usted, que le alumbre con la palabra, porque ¿sabe cuál es el problema? Lamentablemente tiene el montón de deudas y no sabe ni qué hacer. Ahora alguien tiene, hablemos 5 deudas, empecemos con la básica. ¿Cuál es la más pequeña? Debo solo 50, esa hay que limpiarla hoy de una vez. Pero es que esa le iba a dejar para después, no, esa es la más pequeña, ya tiene 4. La otra ¿de cuánto es? 200. Limpia esas 2, esta pago 50 y la otra 200, 250. Las otras son más grandes y ya con esa se va abonando hasta que agarre la más pequeña y la limpia. De ahí hasta que se quede con una y cuando ya no tenga nada. Pero para eso, buen administrador. Si no le va a pasar como dice el hermano. Le ofrecieron, mire, hágame un portón. Ah, está bueno, pero présteme para comprar el aparato. No, hombre, ¿quién le va a hacer eso? Nadie. No, y lo que usted comentaba de eso, de ir limpiando las tarjetas, todo eso, lo que usted está diciendo, yo lo seguí. Y cuesta, hermano, quitar el hábito de usar las tarjetas de crédito y usar solo el efectivo. Cuesta, pero gracias a Dios yo fui saneando. A lo que yo quería comentar era esto. Un punto bien importante es de acercarse al pastor, a la autoridad que el Señor ha delegado. ¿Por qué? Yo me recuerdo una familia que, eso fue un testimonio, yo lo vi allá en República Dominicana, donde la familia estaba así, extrema pobreza, y no, el varón salía todos los días y no conseguía trabajo, hasta que se acercó a su pastor. El pastor oró por él. Esa noche le vino una idea, ¿verdad? Esa noche el Señor le mandó la idea y, como decimos acá, se le prendió el foco. Y vino y fue atrás de su casa y lo que había eran piedras. Las empezó a lavar, las empezó a pulir, a limpiar, las pintó y les puso versículos bíblicos. Ahí puso su negocio de vender pisapapeles. Éxito. Y ahora la familia bien ubicada, pero a raíz de qué voy de ese testimonio, que esa persona se acercó a su cobertura y lo bendijo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Mira, eso es lo que dice la Biblia precisamente de la mujer que le dijo al profeta. Había problemas económicos. Fíjate, le dijo que tú sabes que mi esposo era uno de los hijos de los profetas. Tú sabes que era un hombre temeroso de Dios. Tú sabes que era buena gente, muy bueno. Lo único es que se murió. ¿Y qué si ahora que se murió nos dimos cuenta que tenía deudas? Y vino el acreedor, pero y como no, él nunca dijo nada y trae los documentos ahí, se va a llevar a mis 2 hijos como esclavos. Porque lo que le interesa es recuperar. No le importa mi vida. ¿Qué puedo hacer? Entonces viene Eliseo y le dijo eso. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes? Nada, dijo él, solo una vasija de aceite. Ah, entonces mire una cuestión, lo que decían las piedras. ¿Qué tienes en la casa? Piedras, a vender las piedras, ¿verdad? Mire, cómo Dios nos da las ideas para hacer algo. ¿Qué tienes en la casa? Un poco de aceite y harina, dijo aquella viuda. Bueno, pues hacer no sé qué y a venderlo. Y con eso ya recuperó algo, tiene algo. Mire, yo me acuerdo de una hermana, tenía tiempo pero no tenía dinero, se le dio dinero y con eso lo que hizo es que hacía todos los jueves paches y entonces tenía para alimentarse, vendía y tenía básicamente una ganancia. Entonces eso le ayudó porque ahora ella salía de su trabajo porque estaba muy mal, salía del trabajo a trabajar, a hacer eso y a venderlo y eso le ayudó a recuperarse. El problema está en eso muchas veces, en que la gente que tiene en la casa tal cosa. Y mire, a mí me dijo un albañil ahí hace años a mi casa, mire usted, ahí tiene un montón de dinero perdido, porque había material, había piso, había cemento ya no, porque ya se endurece, pero había hierro, había esto, había de todo. Incluso hasta ahí tengo todavía unas piezas de carro, de esos talcos, que ya los carros los vendí hace años, pero esas se quedaron ahí, y si uno los agarra, aunque sea 100 le saco a uno, otros 300, de ahí hay como 1500 en dinero, pero como uno no lo necesita, nunca lo saca, es pura basura.
Pero ese es el problema suyo y mío. ¿Y qué tienes en tu casa? Nada, solo un poco de aceite. Ah, bueno, le dijo él, pide prestada. Mire, no le dijo que no hiciera préstamos, le digo, presta. ¿Y presta qué? Solo vasijas, no pocas, muchísimas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajar en equipo con los de la casa. Es decir, todos en casa saben que tenemos problemas. El papá, la mamá, los hijos, miren, ahorita hay una crisis económica, ahorita no pidas tenis de tanto, ahorita no digas que vayamos a comer hamburguesas allá, ahorita no te pongas con caprichos de que querés bicicleta nueva, no querés que te compren el estéreo, no querés, ahí de una vez, todo, sí, la tablet que querías, cambiar computadora, nada. Estamos en crisis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De común acuerdo, empezó el milagro. Y cuando ya había suficiente aceite, ¿qué hizo la mujer? Como decía Armando, otra vez profeta, fíjate que ahí está. ¿Y qué pasó? Están yendo todos. Ah, véndelo todo. Ahora mire, ya en familia a ofrecer el aceite, todo lo vendieron. Ya, profeta, ¿ahora qué hago? Paga tus deudas. Primero, líbrate de todos los compromisos. Y después, ¿qué le dice? Vive de lo que sobre. Sal primero de eso, de lo que te puede esclavizar, y vive con el mínimo. Pero si con el mínimo solo voy a comer frijoles, arroz y qué más, y fideos, no hay pena, pero puedes salir ahí. La cosa es que no sigas de esclavo de la deuda, que aprendas a ser buen administrador del dinero. Si no eres buen administrador, te repito, esclavo, dice la Biblia, es de aquel al que nos sujetamos nosotros. No, hombre, no es esa la base. Vamos bien, ¿verdad, hermanos? En ese tema de la esclavitud, fueron una de las cosas que fue como yo entiendo de repente cuando el Señor Jesucristo le dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y los otros brincaron, pero si nunca hemos sido esclavos. Y entonces yo un día estaba meditando en eso y decía, pero ¿de qué soy esclavo? No me había dado cuenta yo que mi economía estaba mal. Y entonces poco a poco el Señor fue apretando, y cuando ya empieza a haber necesidad, pude ver en dónde el dinero se estaba escapando. Entonces realmente el Señor nos va llevando a libertad, y la palabra dice que a libertad es que hemos sido nosotros llamados, no a quedarnos ahí sentados a ver de que las cosas se vayan acumulando, sino que el Señor nos va a dar la habilidad, nos va a dar las herramientas, nos va a dar todo para que nosotros primero seamos libres, ¿verdad? Amén. Y una de las cosas importantes es, bueno, así como esa mujer, ¿qué tienes en casa? La vasija de aceite. ¿Qué tienes en casa? Una mujer que hace excelentes pasteles. Que haga pasteles y los venda. Ahí hay otro ingreso. Pero les repito, todo de común acuerdo. Todo de común acuerdo. Y si sobró un poco de producto, que haga uno chiquito y se lo comen, ¿verdad? Pero la cosa es que salgan del compromiso. Pero es que, mire, es que la mujer dice, no, que trabajele a ver cómo sale, pero a mí me tiene que dar gasto. No, se necesita apoyo. Esa es la base para todo, porque es de común acuerdo. Por eso es en familia como trabajaron. Ahora sigamos. Es Isaías, capítulo 55, verso 2. Porque el punto es, ¿cómo administra usted el dinero? Ahí ese es el problemón que usted y yo podemos tener. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Mire una cuestión. ¿Por qué están malgastando el dinero? ¿En qué? En lo que no es la prioridad. Porque el apóstol Pablo dice, con tener que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Es lo mínimo con lo que usted debe estar. Dónde vivir y qué comer. Ese es los mínimos. Eso es lo que usted debe tener. Dice, pero ya cubrió los mínimos, entonces, ¿por qué? ¿Qué debe hacer? Aprender a administrar. ¿Pero qué hace? Gasta en lo que no es pan. Mire, ¿qué hacen algunos? Lo primero que hacen, hace años, lo primero que hacían es solo recibían el dinero a pagar el cable. Antes era así, porque si no se los cortaban, o ya estaban atrasados, o para que se los reconectaran. Eso era hace años, ahora no. Lo primero que hacen, van y una recarga al celular. ¿Para qué? Lo pueden llamar. Pero es que no, si no tengo redes sociales, no puedo... nombre, no haga eso. ¿Se da cuenta por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Prioridades. A eso se refiere esto, de que usted tiene que aprender a administrar.
Usted tiene que trabajar en base a un presupuesto. Si usted no es buen administrador, con mayor razón, ¿sabe quién puede manejar bien el dinero? Su pareja. Tal vez su esposa es buena administradora. Pero no es que aquí el que manda en la casa soy yo. Nadie está diciendo que no lo haga. Pero ella es buena administradora porque ella ya dice hay que pagar el colegio, hay que comprar aquí, hay que hacer. Y ella sabe todo lo que hay que pagar y ella hace hasta los sobrecitos, los separa y hace todos los pagos. En cambio usted lo tiene en la bolsa para sentir que carga dinero, pero nada es suyo. Todo lo debe. No, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y lo peor es que los amigos dicen, mira, hay un buen partido, vamos a comer a tal lado. Sí, dice usted, y como hay carga de dinero, hasta invitó a los demás. No, hombre, ¿se da cuenta? A ver, espero que no haya ninguno así ahí, ¿verdad? Espero que no sea así, pero mire, la cuestión, ¿por qué gastáis el dinero? No dándole la prioridad a lo que corresponde. Se hacen compras innecesarias. Es que me voy a comprar un mi traje de baño, ahorita está en oferta, pero usted no va a las piscinas toda la semana. No, pero para la Semana Santa el próximo año. ¡Ay, Dios! Ya cambiaron los estilos, ¿verdad? Es que mire, voy a comprarle, mi amigo, me recuerdo él, le metió 7,000 quetzales en equipo de sonido a su carro. Le metió la bocinota que va atrás, le puso los woofers, dice, lo mejor que pudo le metió. Tenía deudas y se lo puso. Y cabal, bien bonito el carro, dice, qué sonidón, que temblaban los vidrios ahí del sonido. Él feliz. Y se fue al estadio ese día, porque había un clásico rojos y cremas. Él no me acuerdo a qué equipo le va, pero entonces viene él y se fue, y como al parqueo donde se metía ya estaba lleno, que llegó tarde, fue a tal lado, en la calle, aquí hay lugar, dijo uno, vaya, dijo, se quedó parqueado ahí. Cuando salió, el carro estaba vidrio quebrado y sin el equipo de sonido. Perdió 7,000 en un solo día. Mire, más el carro que estaba ahí. Y a la par del otro lamentándose que se fue al estadio y cargaba la computadora de la empresa. Y ahí la dejó, ¿por qué no la bajó? Es que iba a ver el partido. Por ir a ver el partido, hasta eso le robaron. Ahora, ¿qué iba a decir en la empresa? ¿Se da cuenta? Mire, ¿por qué gastáis el dinero? ¿Por qué se fue a meter, hablando de eso, por qué se fue a meter al estadio? Yo no sé qué vale la entrada al estadio, pero se fue ahí y gastó un montón. Compró hasta la playera del equipo, pero no le compró zapatos o tenis a su hijo, que estaba necesitado, que ya tienen hoyo. Prioridades. Eso es lo que hace un buen administrador. No agarra compras innecesarias, sino va saliendo de lo fundamental. Y si usted sale de eso, va ordenado y entonces va a sentirse, como decía Armando, verdaderamente libre. ¿Verdad que sí? Fíjese, hermano, que estaba viendo acá en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que estamos hablando como hijos de Dios, nosotros tenemos un testimonio de administración delante de nuestra familia y ellos son los primeros que se dan cuenta. Yo le pido a Dios de que me dé la solvencia de que mis hijas nunca vayan a estar ahí, que llegue el cobrador, pamba, decirles que no estoy, ¿verdad? No, sino que tener una economía sana. Y lo que usted comentaba, de verdad, de que estar todos como familia juntos en un solo camino, sabiendo que estamos pasando necesidad. Yo lo que he hecho es, ahí sí que de mi experiencia propia, es agarrar y darle la clave de todas mis tarjetas a mi esposa y de la cuenta. Ella puede entrar en el momento que quiera y ver los saldos para que cuando ella sepa de que, por ejemplo, se necesita dinero para medicina, saber cuánto hay, con cuánto se puede contar. Y ahora con todo lo del pago del bono y todo eso, ya nos sentamos y decidimos, mira, estas son las deudas, porque ya con papel y todo, y esto es lo que va a caer, y ya sabemos cómo se va a distribuir. Entonces, eso, porque de repente la mirada que yo le dije, mira, tenemos que pagar primero lo que debemos. Entonces, la mirada que se desilusionó, no, entonces dije, mejor saqué todo detallado, y le dije, mira, así estamos, ¿verdad? Y ya ella ya está más contenta, más tranquila de saber de cómo estamos y que lo que se va a hacer, haciéndola partícipe de ella. Y como usted dice, de repente tal vez ella es mejor administradora que yo en ese sentido, ¿verdad? Y eso es fundamental, entonces se da cuenta, es lo que tiene que hacer usted y de verdad es mejor en pareja, porque entonces su esposa dice, mira, me dabas tanto de gasto y como tenemos mucha deuda, dame un poquito menos y yo miro cómo me aprieto también. Está apoyando, se da cuenta, pero usted no dice nada y hasta de mal humor, ¿y qué te pasó? Nada, y está enojado porque a cada rato lo llaman, no de una entidad, sino 3, 4, 5 empresas lo llaman todos a cobrarle.
Y usted ya no sabe. Sí, exacto. No, se da cuenta. Sigamos adelante. Mire, Mateo 25 habla de 3 hombres. Habla precisamente que a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 talentos, al tercero le dieron 1 talento. Es el verso 15 dice que a cada uno, esta Biblia dice, la Kadosh dice según sus habilidades. La Biblia 60 creo que dice que le dieron a cada uno según su capacidad. Entonces hay una cuestión, porque mire, uno tiene recursos y los va a administrar de acuerdo a la capacidad que tiene. Porque entonces ahí es donde usted entiende aquello que la Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis. Porque el pobre le dan y mire, hizo agua en un día, en una semana, lo que le dieron. Así es, lo arruinan todo completamente. No pudo pensar, porque no tenía forma de pensar en algo mejor. Entonces, mire, le dieron, dice, 5 talentos. Mire, interesante porque esta Biblia dice que era el equivalente a 100 años de sueldo, de trabajo. Ahora hagamos cuentas, mire, ¿qué pasó? Pongamos un sueldo, miren, de 3,000 al mes. Al año sería 36,000. Si le dan en 10 años sería 360,000. Y a le dieron 100 años, 3,600,000. Mire, eso es lo que le dieron para administrar. Al que le dieron 2 talentos, le dieron, ¿cuánto sería? Dijimos 10 años, 360, 7,200,000 para 2 talentos. Y al que le dieron 1 talento, le dieron 360,000. Le dieron bastante. Y mire, ¿qué pasó? El que le dieron los 3,600,000 devolvió el doble, devolvió 8,200,000. El que le dieron, ¿cuánto era? Dijimos 720,000, devolvió 1,440,000. Mire lo que hizo. Y el que le dieron 1 talento, 360,000, lo enterró en tierra. Y su señor le dijo, ¿sabes qué? Por lo menos hubiera puesto ese dinero en el banco. Ahí hasta intereses hubiera ganado. Pero mira, no hiciste nada. Entonces, ¿sabe cuál es el punto? ¿Cómo es la administración? A veces la gente es que yo quisiera manejar un tráiler, pero no sabe ni manejar bicicleta. Es que yo quisiera que Dios me prosperara y tener mucho dinero. Sí, pero tiene que empezar el parámetro bíblico, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Aprenda a administrar su salario. Aprenda a administrar el dinero que le dan. Pero si usted no puede administrar lo poquito que tiene, ¿cómo va a administrar lo grande? Ese es el problema que hay con mucha gente. Porque entonces le repito, qué fácil es echarle la culpa al jefe. Es que yo sé que eres un hombre exigente, de mal carácter, que cosechas donde no sembraste, que eres de aquí, eres allá. Ah, mire, ¿por qué le echó la culpa a él si el que iba a administrar era el empleado? Al que le dieron los 360,000. ¿Se da cuenta? Una de las cosas que usted tiene que hacer es recapacitar y aprender a administrar. Pero es que yo gano poco, pues con mayor facilidad se maneja eso. Y usted gana mucho, tiene que ponerle atención a eso. Porque mire, me decía mi amigo, fíjate, dice, yo ganaba menos que otros ahí en la empresa donde él trabajaba, en un banco. Y yo me daba cuenta que todos los que ganaban muchísimo tenían unas grandes deudas y estaban bien apretados. Y él que ganaba menos que todos ellos, él siempre estaba solvente, porque los otros tenían el montón de deudas. En cambio, él ganando poco, no estaba metido en deudas, estaba mejor el otro. Mire, ¿qué es lo que hay que hacer entonces en algún momento? Porque mire, a veces eso es lo que ocurre con la gente, no le pone atención. No le pone atención, no está usando y rápido le excusa. Es que me dieron tan poco que lo menosprecia. Mire, si no aprendió a manejar lo poquito y lo menospreció, ¿cómo va a manejar lo grande? Esa es la base que usted tiene que considerar siempre. Usted, considerémoslo como empleado, es el auxiliar de contabilidad. Pero no hace buen trabajo, ¿cómo lo van a poner cuál sería ese? El contador general arriba, el auditor interno. ¿Cómo lo van a poner de eso si ni siquiera es fiel en lo poquito que es un auxiliar? ¿Se da cuenta? Esa es la base para todo. Pero mire, y eso que a todos les dieron algo distinto. Ahora la contraparte es Lucas 19, 13 en adelante, que habla de que un señor llamó a 10 siervos y les dio 10 minas. A eso les dio menos, porque fíjese que dice que una mina es equivalente a 100 dracmas, que es equivalente a los 100 denarios, 100 denarios. Ahí podemos interpretar de dos maneras. Dio 10 siervos, 10 minas, una mina para cada uno.
Entonces la mina era 100 dracmas, el salario de 100 días. Poniendo el sueldo de 3,000, sería 369, 10,000 quetzales le dieron a cada uno. Y con 10,000 uno devolvió 10 minas, hizo 100,000. Otros con 10,000 hizo 50,000. Y el otro con los 10,000 los tenía metidos en el pañuelo. No hizo nada. ¿Se da cuenta? Entonces le repito, no es lo que usted tenga, sino es que usted tenga que aprender a administrar muy bien lo que ya tiene. Si usted no le pone atención a esto, mete a problemas a su familia, ¿verdad? Y qué importante, hermano, hoy me hizo recordar, por ejemplo, mi papá siempre me decía, ahí siempre tenés que tener un guardadito ahí en lo más escondido de tu billetera, ahí tenés que tener algo, tu billetío, me decía, porque no sea que alguna emergencia, y fue cuando empezaba yo a manejar carretera, siempre tenés que tener algo. Ah, bueno, dije yo, y le hice caso, la primera vez, y hice eso, y justo, pinché. Y yo va de buscar en el carro y nada, cuando, me recordé la billetera y el billete, yo casi que le daba el golpe porque me salvó la vida, ¿verdad? Pero no así la siguiente vez. Me gasté eso, obviamente en esa emergencia, y no lo volví a hacer. Y volví a pinchar en carretera. ¿Y ahí qué hacía? A llamar a mi papá a esas horas de la noche en medio de la carretera, ¿verdad? Entonces, regresando al tema, lo de las costumbres, ciertamente eso para mí fue una buena lección, y ahí si revisamos mi billetera, ahí está, porque aprendí la lección. Entonces, a veces traemos una vana manera de pensar de nuestros antepasados, que todo es gastarlo, ¿verdad? Llegó el mundial, a gastar. Llegó Semana Santa, a gastar. ¿Y dónde va Vicente, verdad? ¿Dónde va toda la gente? Entonces, ese tipo de situaciones son los que nosotros queremos arrancar de nuestra manera, quitarnos esa manera de pensar y poner, ¿verdad?, la mente de Cristo, ¿verdad? Mire, lamentablemente el tiempo ya se nos termina. Es que esto es algo importante, pero ¿sabe qué? Lo que nos interesa es que usted reflexione. Porque si usted es hijo de Dios, usted tiene que aprender a ser buen administrador. Ya falló. ¿Qué podemos hacer? No diga, me arrepiento, eso es bueno. Pero cambie de actitud. Porque mire, una de las cosas, y con eso termino, Lucas 14:28 dice que si un hombre quiere construir una torre, lo primero que hace es que se sienta y calcula los gastos para ver si tiene lo necesario para terminar de construir. Usted puede ver en distintos lugares en la capital un edificio que empezó a levantarse de repente, solo los cimientos se quedaron, de repente empezaron unos, y así, hay uno, me recuerdo, por el periférico, por el Cejusa, un edificio que es de estilo maya. Tiene años de que hicieron la fachada así, tipo maya, y ahí está. Y miren, nunca lo terminaron. La reforma. Y ese me recuerdo de ahorita que tiene más de 20 años de estar así. No calcularon y nunca lo terminaron. Entonces se da cuenta el problema que hay en algún momento. A veces la gente no hace cálculo de lo que va a gastar. Y para eso usted necesita, uno, sabiduría de Dios. Y segundo, administrar a través de un presupuesto. Así que le invitamos primero a que reflexione, a que platique con el Señor y que le pida sabiduría para ser buen administrador. Y póngase de acuerdo con su pareja, con su familia. Dice, miren, yo tengo estos problemas. Platique, mire, es mejor que se enojen cuando se enteren de boca suya que tiene tales deudas y no que se enteren cuando llega la nota de cobro o llega el cobrador a buscarlo porque se está escondiendo. No, está mala o que lo sacaron de la casa o que le fueron a recoger la cama porque ya no la pagó. No es terrible eso. No, eso es lo que usted tiene que hacer, sentarse y hablar. Entonces, si usted hace las cosas así, las cosas van a prosperar. Pero mientras tanto, le agradecemos mucho estar en sintonía de nuestro programa y le invitamos, le repito, si usted no tiene dónde congregarse o nunca ha ido a una iglesia evangélica, cristiana evangélica, estamos Tercera Avenida, Tercera Calle, cerca de los Bomberos, aquí en Amatitlán. Y que Dios le bendiga y le dé sabiduría para vivir. Bendiciones de Dios.